Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo semanal en el que, como casi siempre, vamos a hablar de algunos aspectos relevantes del IBEX 35 y de sus componentes, de algunos de sus componentes. Permítanme recordarles, mi nombre es Roberto Moro y también sugerirles que se suscriban al canal, pues porque así pueden estar enterados de las actualizaciones, de las novedades, así como del conjunto de análisis que a lo largo de la semana, de cada semana, pues voy haciendo. Bueno, sin más y como les decía, vamos a ver algunos aspectos relevantes del IBEX 35 que si por algo se está caracterizando en las últimas jornadas es por tratar, de momento no es que lo consiga demasiado, pero por tratar de despegarse de zonas de soporte que en el corto plazo sí empiezan a ser relevantes, ¿no? El nivel que no debería perder bajo ningún concepto para no pensar que entramos en un contexto correctivo ya probablemente de medio plazo es la zona de 8.720, aun cuando yo creo que precisamente por la volatilidad inherente al IBEX 35 y en su debilidad estructural en los últimos años, casi sería preferible esperar a comprobar si el resto de índices europeos pierden niveles coherentes con los que acabo de mencionar en el caso del IBEX 35. Mientras tanto, bueno, pues el panorama no invita a tomar grandes decisiones, ¿no? Por cuanto, ya digo, no pierde soportes, pero no se aleja lo suficiente de ellos como para pensar que su lado natural, su lado bueno, sea ya buscar esa tremenda resistencia que tiene en 9.300, que hace ya tiempo debiera haber superado para perseguir el fin que a todas luces parecía algo coherente hace unos meses, que es la búsqueda de los 10.100 puntos, eh, que fueron los máximos de febrero del año pasado. Cota, que por supuesto ya han alcanzado y sobrepasado prácticamente todos sus homólogos europeos, por no hablar, lógicamente, de los americanos. Todo esto nos habla, insisto, de un IBEX débil estructuralmente y en el que, como no podía ser de otra manera, resulta complicado encontrar títulos susceptibles en el momento actual de ser incorporados a la cartera, es decir, de ser comprados, ¿no? De acuerdo que hay títulos que están tratando de atacar sus máximos, bien de corto o medio plazo, bien incluso, bueno, históricos, la verdad es que solo uno de los que voy a mencionar, ¿no? Pero es el caso de Fluidra, CIE Automotive, Ferrovial, Arcelor, Naturgy, Almiral, pero precisamente esa circunstancia, el hecho de estar atacando resistencias muy importantes, desaconseja su entrada. Esto es lo que de toda la vida nos han dicho los manuales, ¿no? En resistencias no se compra, por lo tanto, antes de tratar de jugar a adivinos, vamos a comprobar que efectivamente se produce la ruptura de esas resistencias y que nos dan opción de compra, ¿no? Cosa que la semana pasada, si recuerdan, pues dio algún título como el caso, como Farmamar. Ahí lo tenemos que había roto por encima de esa resistencia, dejándonos ahí una formación que podía ser de doble suelo, es decir, técnicamente abundaban los motivos para comprar. En cuanto fue capaz de superar la zona de 78,50, confirmó en tiempo y forma con los filtros porcentuales y temporales pertinentes y sin embargo en solo una jornada observe lo que pasó, es lo que es una clara demostración, bueno, pues de que el mercado es soberano y de que para eso están los estados de pérdidas. Ya está, este es una ruptura en falso, insospechada, pero que estas cosas de vez en cuando ocurren, ¿no? Y ahora, por lo tanto, pues cabe a corto plazo descartarlo de cualquier programa de compras que pudiéramos tener. Hablábamos también del caso muy similar la semana pasada de Siemens Gamesa, ¿no? Y este, pese a que desde que rompió aún no ha generado las suficientes señales alcistas y de momento ha claudicado ante la media móvil de 200 sesiones, es verdad que aún continúa por encima de esa zona cuya pérdida sí nos estaría o nos debería desalentar a deshacer posiciones, que es la zona de 27,30, ¿no? Mientras tanto, cabe la posibilidad de que estemos asistiendo simplemente a una consolidación de cortito plazo para continuar al alza, ¿no? Pero su aspecto, desde luego, el que invitaba a tomar posiciones en esta jornada, pues a cortito plazo, gran parte de ese potencial, no todo, pero gran parte lo ha perdido, ¿no? Y me gustaría centrarme
en tres títulos. Uno de ellos es IAG, que desde luego lo está haciendo muy bien en el corto plazo. Ya decíamos la semana pasada que el acercamiento a la zona de 1,95, si vemos que aguanta, ese se podría convertir en un buen nivel de entrada para buscar un rebote que desde luego está siendo consistente, continuado y muy rápido, muy vertical, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con este movimiento? Pues que lo ha devuelto al rango de actividad anterior, por encima de 2,10, las cosas vuelven simplemente a la neutralidad, ¿no? Hay muchos analistas, he escuchado, y no digo que no sea así, ni mucho menos, simplemente es una cuestión en ocasiones de apreciación, ¿no? Que contemplaban la posibilidad de que el precio siguiera cayendo como consecuencia de que había roto esta formación de triángulo simétrico y que tenía esta proyección mínima hacia la zona por donde transitaba en ese momento la media móvil de 200 sesiones en el entorno de 1,85, 1,86. Se ha detenido antes, pero porque para mí, aquí me parece que para no contemplar esto como un triángulo simétrico, yo creo que el gran argumento, bueno, el mío al menos, es el hecho de que la ruptura se produce ya muy próxima al vértice. Ha completado más de las 2/3 o 3/4 partes del recorrido entre la boca y el triángulo, y esto también, según los manuales, suele restarle impulsividad a cualquier o tendencialidad a cualquier movimiento posterior. En todo caso, técnicamente, ya digo que lo está haciendo bastante bien. En este caso ha funcionado algo tan evidente como el soportazo que presentaba en 1,95. Ahora bien, el momento actual nos invita a tomar posiciones, a mi entender, lo único que ha hecho ha sido devolver el precio a un rango de actividad anterior. Y si anteriormente, a mí al menos, no me parecía eh, eh, prudente o plausible comprar, no veo por qué, por mucho que venga con esta dinámica de rebote, no veo por qué hay que comprar. De hecho, a mí, y sé que esto va a sonar casi a una herejía, ¿no? Pero a mí este título, hasta que no se vaya por encima de estos niveles, no me parece una buena opción de compra, ¿no? Es decir, la resistencia que funcionó en junio del año pasado, que es 2,56, 2,57, y observen además qué manera de funcionar. Es decir, no ha podido con ella. Ese tampoco es un nivel eh, casual, ¿no? Recordemos que con respecto a lo que fue toda la caída desde febrero del año pasado, es clavado el 0,382% de Fibonacci. Por lo tanto, hasta que no lo veamos por encima de 2,57, vamos a ponerle un filtro 2,60, 2,61, creo que no hay que estar en el título. Y probablemente, si sucede eso y rompe por encima, sí pueda tener un comportamiento bastante explosivo, ¿no? Además, técnicamente es que lo está haciendo muy bien, no porque sea alcista o bajista, sino porque está respetando muy bien la gran mayoría de las herramientas técnicas del análisis técnico que nos sirven para tomar decisiones. Otro título del que quería hablar es Repsol, que ha detenido su avance, precisamente haciéndolo o consolidando precios, incluso corrigiendo, cuando el petróleo está justamente en la dinámica contraria. Es el crudo, ahí tenemos el West Texas subiendo y subiendo como si no hubiera mañana. Ojo, encima tratando de consolidar por encima de la que es su gran resistencia en el largo plazo. Observen, en su momento, soportazo, la zona de 76,10, ahí lo tenemos, soportazo, tremenda resistencia que derivó en caídas importantes posteriormente en 2018, y esa es la zona que está tratando de superar. Yo creo que no va a poder, eh, y que entre 73 y 76 pues acometerá algún proceso de consolidación, en la medida sobre todo en que los miembros de la OPEP alcancen algún consenso con respecto a la producción, ¿no? A la oferta. Bien, pero ya decía que el IBEX, perdón, que el Repsol no ha sido capaz de capitalizar ese movimiento del petróleo para continuar por encima. Por lo tanto, a mi entender, hasta que no volvamos a verlo por encima de la zona de 11,20, para mí no es una buena opción. Y sé que es perdernos un buen movimiento, perdón, caso de que realmente lo protagonice. Pero
es preciso ganar en seguridad, en confianza, de que el lado bueno vuelve a ser el alcista. Por otro lado, pensemos que en noviembre del año pasado este título valía 4,80 y que hace un mes lo teníamos por encima de 11. Es normal que tenga alguna consolidación en un título que a largo plazo, y lo he dicho en muchas ocasiones, es uno de los más fáciles de la historia, porque cada vez que alcanza máximos históricos se pega un guantazo. Lo tenemos con las mismas, recupera nuevo máximo histórico, guantazo. Nuevo máximo histórico, guantazo. Máximo histórico, pum. En esta ocasión, tarde lo que tarde, parece que su lado natural es volver a esta zona de 13, 14 aproximadamente. ¿De acuerdo? Ahora yo creo que ahora mismo en el corto plazo pues hay que poner en cuarentena la entrada, que no digo la permanencia, la entrada en el título. Y por último, hablarles de Mafre, porque si bien es verdad que no acaba de hacer las cosas en condiciones, también es verdad que técnicamente y desde que empezó a rebotar cuando la media móvil de 200 sesiones sirvió para aguantar el deterioro del precio, ahí tenemos nos dejó un doble suelo que confirmó efectivamente de momento y con altibajos, pero sigue permaneciendo por encima de lo que fueron los máximos de junio del año pasado y eso debiera ser un paradigma. Observen cómo en todo este impulso al final fue capaz de respetar el máximo relativo anterior, de hecho sirvió como soporte, ahí lo tenemos. Y en esta ocasión, ¿qué ha vuelto a suceder? Que el último impulso también ha respetado en la corrección, en la consolidación, ha respetado ese nivel, el máximo relativo anterior. Por lo tanto, mientras aguante por encima de unos 75, unos 76, a mí me sigue pareciendo una muy buena opción. Otra cosa es que ganaremos, lógicamente, en seguridad de que el lado bueno vuelve a ser el alcista cuando lo veamos por encima de 1,90. Pero quizás sea un título en el que a estos niveles, primero, tenemos claro cuál es el stop loss, si entramos ahora. El segundo, técnicamente está respetando buenos movimientos y tenemos posibilidades de que vaya a buscar la zona como mínimo de 1,90. Bueno, puede ser una opción dentro de las poquísimas, por no decir nulas, alternativas que nos ofrece ahora mismo no solamente el índice en su evolución, sino en su composición. No hay prácticamente ningún título susceptible de entrada en el momento. Bueno, que no les canso más. Volveremos la semana que viene. Un saludo y cuídense mucho.